¿Sabías que con $1000 al mes puedes vivir como clase media en algunos países de Latinoamérica, mientras que en otros apenas alcanza para lo básico? En Estados Unidos, esa cantidad no cubre ni el salario mínimo. Pero en países como Argentina o Colombia, puede ser suficiente para vivir como alguien de ingresos altos. En este video vamos a comparar, país por país, cómo rinde un ingreso fijo de $1000 americanos en 2025. No hablamos de salario mínimo, porque en la mayoría de países ese número está muy lejos de alcanzarse, sino de ingresos en dólares, personas que trabajan remoto, freelances o reciben remesas. Lo que muchas personas se preguntan es, ¿dónde rinde más el dinero en 2025? Para entender la diferencia, mira esto. En Costa Rica, el salario mínimo más alto de la región está en $724. En Argentina, el más bajo, equivale a apenas $230 a $270. Esto significa que $1000 en muchos países equivale a 3, 4 o hasta 5 veces el ingreso básico, mientras que en otros apenas duplica el mínimo. Con esta base, empecemos a comparar. México. En 2025, el salario mínimo en México ronda los $438 al mes. Con $1000, duplicas ese ingreso, lo que ya te coloca por encima del promedio nacional. El detalle está en el costo de vida. En Ciudad de México, donde los arriendos son de los más altos, este dinero apenas alcanza para un departamento pequeño en una zona no céntrica, además de cubrir servicios básicos, transporte y alimentación. El margen para ahorrar es reducido. Pero si hablamos de ciudades intermedias como Puebla, Mérida o Querétaro, la realidad cambia. Con el mismo ingreso puedes alquilar un espacio cómodo, cubrir gastos de servicios, transporte y comida, y aún dejar algo para entretenimiento o ahorro. En conclusión, en México $1000 son un ingreso decente, pero el lugar donde vivas marcará la diferencia entre vivir ajustado o vivir con tranquilidad. Colombia. El salario mínimo en Colombia es de $323 en 2025. Eso significa que ganar $1000 casi triplica el ingreso básico y te coloca muy por encima del promedio. En Bogotá o Medellín, este dinero permite alquilar un buen apartamento, cubrir alimentación, transporte y servicios, e incluso destinar parte a ocio como restaurantes o entretenimiento. Eso sí, en Bogotá los precios de arriendo son altos y el margen de ahorro se reduce. En ciudades intermedias como Bucaramanga, Pereira o Manizales, $1000 ofrecen un nivel de vida muy cómodo, con capacidad de ahorro y una calidad de vida superior al promedio. En conclusión, en Colombia con $1000 vives como clase media alta en la mayoría de regiones, aunque en la capital el costo de vida puede limitarte un poco. Argentina. Argentina es uno de los casos más llamativos. El salario mínimo está entre $230 a $270, producto de la devaluación del peso. Esto convierte a $1000 en un ingreso 4 o 5 veces superior al mínimo, lo que te ubica en un nivel de vida de clase media alta. Con $1000 puedes alquilar un buen departamento en zonas céntricas, cubrir la canasta básica de alimentos, pagar servicios, transporte y todavía destinar parte a ocio, viajes internos o incluso ahorro. Para quienes cobran en pesos, mantener este estilo de vida es prácticamente imposible, pero con ingresos en dólares la realidad cambia por completo. Argentina es, sin duda, uno de los países donde $1000 rinden más, siempre y cuando se manejen al tipo de cambio paralelo. Chile. En Chile, el salario mínimo ronda los $510 a $530. Con $1000 apenas duplicas ese monto, lo que te da cierta holgura, pero no suficiente para lujos. En Santiago, el costo de los arriendos es alto y puede consumir hasta la mitad de ese ingreso. Sumando transporte, alimentación y servicios, rápidamente el presupuesto se ajusta. En ciudades más pequeñas como Valparaíso, Concepción o Temuco, el dinero rinde un poco más, pero aún así está lejos de ofrecer el mismo poder adquisitivo que en otros países de la región. Chile ofrece estabilidad económica y servicios de calidad, pero con $1000 vives de forma ajustada, sobre todo en la capital. Perú. El salario mínimo en Perú es de $301. Con $1000, estás ganando más de 3 veces el ingreso básico. En Lima, el costo de vida es más elevado que en el resto del país, especialmente en vivienda, pero aún así puedes cubrir alquiler, alimentación, servicios y transporte sin demasiados problemas. En ciudades como Arequipa, Trujillo o Piura, el mismo dinero se convierte en un ingreso muy cómodo, que permite no solo cubrir lo básico, sino también ahorrar e incluso invertir.
En conclusión, Perú es uno de esos países donde $1000 permiten vivir con cierta holgura y margen de ahorro, dependiendo siempre de la ciudad elegida. Costa Rica. Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica en 2025, con $724. Eso significa que con 1000, apenas superas el ingreso mínimo en un 30 a 40%. El gran desafío aquí es el costo de vida. Costa Rica es uno de los países más caros de la región. Los arriendos, servicios públicos y la canasta básica están por encima del promedio latinoamericano. Con $1000 puedes cubrir lo esencial, pero no alcanza para lujos ni para un ahorro significativo. En este caso, aunque ganas más que el mínimo, el margen real es pequeño en comparación con otros países de la región. Estados Unidos. En Estados Unidos, el salario mínimo federal ronda los $1200 al mes. Eso significa que con 1000, estarías incluso por debajo del ingreso mínimo legal. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Miami, esa cantidad apenas cubre la renta de una habitación compartida y algunos gastos básicos. En ciudades más pequeñas, la situación mejora un poco, pero sigue siendo insuficiente para mantenerte de forma independiente. Este contraste refleja claramente cómo el mismo dinero puede significar una vida cómoda en Latinoamérica y al mismo tiempo ser insuficiente en una de las economías más grandes del mundo. En resumen, el mismo dinero no vale igual en todas partes. Con $1000 en Argentina o Colombia, vives muy por encima del promedio, casi como clase media alta. En México y Perú, logras una vida cómoda, aunque ajustada en las grandes ciudades. En Chile o Costa Rica, el dinero apenas cubre lo esencial. Y en Estados Unidos, simplemente no alcanza. Esto demuestra que el poder del dinero depende del lugar, no solo de la cantidad. Ahora dime tú, ¿en tu país cuánto alcanzan $1000 al mes? Déjamelo en los comentarios, quiero leer experiencias reales y compararlas. Si este análisis te ayudó a ver la economía de otra manera, no olvides suscribirte a Orbafin, activar la campanita y compartir este video con alguien que también esté pensando en emigrar o comparar el costo de vida. Nos vemos en el próximo video.